Muy bien, buenas tardes con todos y todas. Quiero agradecer a los organizadores de este evento por invitarme a este seminario y quizás un poco para que ustedes comprendan la relación de lo que yo voy a hablar y lo que han venido ustedes conversando durante el día, es de que básicamente nosotros acá nos estamos enfocando básicamente en niños menores de 5 años, principalmente, que sufren de desnutrición crónica infantil. Y dentro de eso el enfoque principal está en verdad en los primeros 3 años de vida, ¿no? Donde las consecuencias de la desnutrición crónica infantil son irreversibles. Un niño que sufre de desnutrición crónica infantil tiene daños cognitivos que van a afectar el resto de su desenvolvimiento como una persona en la sociedad y también son mucho más vulnerables a lo que son enfermedades infecciosas. Entonces, ese daño que se está haciendo a los niños es a raíz de la desnutrición crónica y la anemia. Y lo que hemos venido haciendo nosotros como iniciativa contra la desnutrición infantil es enfocarnos en ver cómo posicionamos el tema de desnutrición crónica infantil como una política prioritaria en el país. Apoyamos al gobierno a que pueda implementar estrategias a nivel nacional y hacemos seguimiento en términos del cumplimiento de los acuerdos que ha asumido el gobierno con la sociedad, ¿no? Yo soy director de CARE Perú, pero también soy el coordinador de la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil, un colectivo de 20 organizaciones que incluyen ONGs nacionales, internacionales y agencias de las Naciones Unidas. Dentro de esto también, como indica en el programa, hay un movimiento a nivel mundial que se llama Scaling Up Nutrition, o es fomento de la nutrición. Es un movimiento fundado en el 2011, en el principio de que todas las personas tienen derecho a una buena alimentación y a una buena nutrición. Reúne representantes de los gobiernos, la sociedad civil, las Naciones Unidas, donantes, empresas, investigadores, en un esfuerzo colectivo para fomentar la nutrición. El movimiento trabaja en 55 países a nivel mundial y dentro de estos hay redes que tienen que ver con la sociedad civil, con las Naciones Unidas, con el sector privado, con los gobiernos. Y existen 35 países que tienen redes de la sociedad civil organizadas dentro de esos países, ¿no? Perú es uno de ellos. La iniciativa contra la desnutrición infantil empezó, en verdad, antes que se cree el movimiento ZUN. Cuando se creó el movimiento ZUN y el Perú se acogió a este movimiento, la iniciativa contra la desnutrición infantil, mejor conocida como la IDI, fue nombrada como la Alianza de la Sociedad Civil en el Perú que representa al movimiento ZUN. Un poco para ver las estadísticas a nivel mundial, 165 millones de niños que sufren de retraso en crecimiento, que es básicamente lo que se nota de la desnutrición crónica infantil, pero el daño es pues por dentro, ¿no es cierto?, en el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. 52 millones de niños sufren de desnutrición crónica aguda, en el Perú no se da desnutrición crónica aguda. 2.000 millones de personas tienen deficiencias de vitaminas y minerales esenciales y 43 millones de niños tienen sobrepeso y la cifra va en aumento, ¿no? Ya hablando de lo que es la deficiencias en multimicronutrientes, en el Perú la anemia es altísima, está bordeando el 50% a nivel nacional, más alta en las zonas rurales que en las zonas urbanas y también con mayor incidencia en los estratos más pobres de la sociedad. Pero igualmente es alta para todos en el Perú, ¿no? Y en términos de lo que es el sobrepeso, estamos viendo también de que en países de ingresos medios altos como el Perú se está dando lo que es la doble carga. Niños que son desnutridos cuando son pequeños y luego se vuelven obesos cuando son mayores. Y eso es un problema serio porque la desnutrición crónica los hace más propensos al sobrepeso y se complica mucho más porque los problemas que vienen con el sobrepeso son también la diabetes y otras enfermedades cardiovasculares también. Entonces, países de ingresos medios como el Perú están viendo este síntoma que ya en países desarrollados está muy pronunciado, ¿no?, en lo que es el sobrepeso. En el Perú tenemos 400.000 menores de 5 años afectados por la desnutrición crónica y más de 600.000
menores de entre 6 a 36 meses que son afectados por la anemia nutricional. Básicamente estamos hablando de la falta de hierro, ¿no es cierto? ¿Y por qué invertir en la nutrición? Primero porque lo que se ha visto a nivel mundial y hay evidencias para esto, se incrementa en 11% el Producto Bruto Interno, con una inversión en la nutrición, en lo que es la reducción de la nutrición crónica. Se previene la mortalidad infantil en más de 1/3 por año, mejora en un año la asistencia escolar, aumenta los salarios de 5 a 50%, se reduce la pobreza porque los niños mejor alimentados tienen un 33% más probabilidad de superar la pobreza. Empoderan a las mujeres que tengan más probabilidades de poder llevar adelante su propio negocio, ¿no? Y también se rompe el ciclo de la pobreza intergeneracional. Un niño o niña desnutrida va a ser un niño o niña que no aprende bien en el colegio, que no va a conseguir buen trabajo, que va a tener una familia pobre y se va perpetuando así de esa manera el ciclo de la pobreza. Los objetivos globales de la nutrición que estamos apoyando como Movimiento SUN es reducir en un 40% el 40% el número global de niños y niñas menores de 5 años que tienen retraso de crecimiento, que es lo que en inglés se llama stunting, y acá lo llamamos como desnutrición crónica infantil. Reducir en un 50% la anemia en mujeres en edad fértil. Una mujer que es anémica va a tener un niño que es anémico y que luego va a seguir complicándose la situación. Reducir en un 30% el bajo peso al nacer. Niño que nace con bajo peso también es propenso a ser desnutrido crónico, sino no un desnutrido agudo. Y aumentar los índices de lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses de edad. Se ha visto que la lactancia materna exclusiva es una intervención clave entre los niños menores de 6 meses y luego complementando con una alimentación suplementaria de acuerdo a la edad, porque eso es la manera en que un niño va a poder estar bien nutrido y estar sano más adelante. Lo que hemos visto que claramente acá hay como se pregunta cuál es la relación que existe entre la nutrición crónica y la agricultura. Bueno, la agricultura es clave, primero que nada porque los niños desnutridos están concentrados en los sectores de mayor pobreza. La mayor pobreza, como ha dicho Mayu, está concentrada en las zonas rurales de las zonas andinas y amazónicas del país. Entonces tenemos que esas familias que no tienen apoyo para la agricultura familiar, no tienen suficientes ingresos para comprar alimentos, pero tampoco pueden producir alimentos que son nutritivos para poder alimentar a sus niños. Entonces es un elemento clave. La desnutrición crónica no solamente se puede cambiar con la alimentación o con la agricultura, es un componente clave, pero no es el único componente. Hay que trabajar de manera articulada en varios factores, como les voy a hacer ver en un momento. Agua y saneamiento también es clave, como les voy a enseñar después. La educación, porque una madre, cuanto más educada la madre, menos desnutridos sus niños. Eso está también comprobado a nivel mundial. Y los programas de empleo y protección social, el programa Juntos, por ejemplo, tenemos estadísticas que indican que las mujeres que están en el programa Juntos han logrado reducir la desnutrición crónica más rápidamente que las mujeres que no están en el programa Juntos. La salud es clave. Alimentación y salud son los dos grandes pilares, digamos, de cómo atacar la desnutrición crónica. Y el cambio climático que nos afecta a todos por general, pero con mayor incidencia en la agricultura, que son las familias que van a ser afectadas porque no son resilientes a lo que nos trae el cambio climático y no pueden adaptarse fácilmente. Y tenemos pérdidas de agua, derretimiento de los glaciares en el Perú, cambios de los ecosistemas, hay nuevas plagas, cultivos que no se pueden dar cuando se daban antes. Entonces, todos esos cambios, si las familias no son resilientes y no se pueden adaptar, entonces van a quedar rezagadas y no van a poder progresar. También, como ustedes saben, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 2 apunta específicamente a lo que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y ustedes ven acá en la meta número 2, poner fin a todas las formas de malnutrición, desnutrición crónica,
aguda, crónica, aguda, anemia, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, gracias. Voy a avanzar entonces. Quiero rápidamente enseñarles a ustedes cómo está evolucionando la desnutrición crónica infantil en el año, para no regresar hasta el año 2000, pero si vemos, por ejemplo, a partir del 2005, se ve claramente un tremendo avance. El Perú ha reducido en más del 50% la desnutrición crónica infantil a nivel nacional. Todavía existen grandes brechas, como ustedes pueden ver, por la línea verde, que es la parte rural, la línea roja es a nivel nacional y la línea azul es la parte urbana. Entonces, básicamente en el gobierno anterior, no el de Ollantumala, pero el de Alan García, hubo un gran avance en la reducción de la desnutrición crónica infantil a nivel nacional. El gobierno pasado de Ollantumala usó un buen desempeño en lo que es reducir la desnutrición crónica en las zonas rurales. Pero todavía queda muchísimo por hacer y acá pueden ver ustedes más o menos cuáles son aquellos departamentos en los cuales la desnutrición crónica está mucho más alta. El promedio nacional es 14.4 y como ustedes pueden ver tenemos regiones como Huancavelica, que en el 2015 está todavía en 34%. Y así como ustedes pueden ver todos esos departamentos que están por encima del promedio nacional. Acá también pueden ver ustedes lo que es la anemia en toda la población de niños y niñas entre 6 y 36 meses de edad. A nivel nacional, en la roja está en 48.5%, en 51% en la zona rural y en 40% en la zona urbana. Altísimo, altísimo, para un país que ambiciona ser miembro de la OECD, ¿no es cierto? Acá pueden ver ustedes también los departamentos que están más afectados por la anemia, y ustedes pueden ver departamentos como Puno, Madre de Dios, Apurímac, Pasco, entre ellos, situaciones altísimas de lo que es anemia infantil. Estas son las organizaciones que conforman la iniciativa contra la desnutrición infantil. Hemos venido trabajando juntos desde 2006 y nuestro enfoque ha sido en hacer incidencia política para que el gobierno asuma la desnutrición crónica infantil como una prioridad nacional, luego apoyar al gobierno a implementar estrategias a nivel nacional y hacerle seguimiento a los compromisos que hace el gobierno. Somos 20 organizaciones, entre ellas ONGs nacionales, internacionales, agencias de las Naciones Unidas, la Mesa de Concertación y USAID como uno de los únicos donantes que está acá. Este cuadro me parece súper importante porque acá más es un árbol de problemas de lo que es la desnutrición crónica infantil. Y acá, como ustedes pueden ver a nivel de las causas inmediatas, pueden ver lo que es la inadecuada ingesta de alimentos, por un lado, y por otro lado las enfermedades. Entonces, si no tratamos ambas causas, no afectamos el problema central. ¿Y por qué es esto? Porque un niño puede alimentarse bien, pero si se enferma de diarreas todo el tiempo, entonces pierde todo lo que ha asimilado, ¿no es cierto? Si vamos ahora a las causas subyacentes, ustedes pueden ver que la insuficiente disponibilidad y acceso a los alimentos es una causa clave que tiene que ver con la agricultura familiar y los mayores ingresos, pero también las inadecuadas prácticas de alimentación y cuidado. Padres y madres quizás no saben bien cómo cuidar bien a sus niños, cómo alimentarlos bien, la lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria, y darles alimentos que en verdad van a tener las proteínas y el hierro necesario para que puedan tener un buen desarrollo. Y luego tenemos el tema de agua y saneamiento y lo que son servicios de salud. Entonces ustedes pueden ver que a ese nivel estas causas subyacentes afectan ya a las causas inmediatas, ¿no? Este marco conceptual lo manejamos en iniciativa desde hace 10 años y es el mismo marco conceptual que está usando el movimiento SUN a nivel mundial y que lo ha comprendido también muy bien el MIDIS en los últimos 5 años, ¿no? Estas son algunas intervenciones claves que han sido validadas, que hay evidencias detrás de todas estas, han salido básicamente del MIDIS y con aportes de los diferentes miembros de la IDI, pero esas son las intervenciones claves. Lo ideal es tener cuantas más intervenciones de manera simultánea con un enfoque territorial para poder llegar a ese impacto deseado en reducir la desnutrición crónica infantil. Han habido avances importantes, la Estrategia Nacional de Incluir para Crecer en este último gobierno, el Programa Articulado Nutricional, que es clave. 3 elementos claves para poder tenemos que tener lo que es el compromiso político al más alto nivel que se ha dado en los últimos 10 años en el país y se ha vuelto a dar con este nuevo gobierno. Segundo, tiene que haber data
Tiene que haber estadísticas de cómo estamos avanzando. El Perú lo tiene y es una envidia de muchísimos países a nivel mundial. El INEI nos produce las ENDES, ¿no?, anualmente y con una muestra suficientemente grande para ver qué está pasando en cada región. Otros países no lo tienen. Sin esa data no podemos ver cómo estamos avanzando, dónde están los mayores problemas y cómo podemos aprender de los que hacen bien. Y por último, tiene que haber financiamiento para poder apuntar y lograr esas intervenciones claves. Y el Perú lo tiene presupuesto por resultados, programas presupuestales, que en verdad son un tremendo avance, ¿no? Son una envidia de muchos países. Nosotros decimos, acá todavía queda mucho por hacer, pero el Perú, créame o no, es un ejemplo a nivel mundial de cómo se puede lograr reducir la nutrición crónica infantil. No voy a entrar en todos esos detalles porque no puedo compartir la presentación después, pero se me está acabando el tiempo porque ya estamos en cero. Acá tengo un compromiso que firmó el candidato Pedro Pablo Kuczynski cuando estaba en el proceso electoral. Él se comprometió a reducir, esos son los compromisos, reducir la nutrición crónica infantil en menores de 5 años de edad, en los estratos más pobres de 34 a menos de 20 y a nivel nacional a menos de 10%, la anemia de 43 a menos de 20% y el incremento presupuestal de 1.25 del presupuesto público que fue en el 2015 a 1.50 en el 2020. Eso fue lo que él firmó como compromiso y ese compromiso lo ha ratificado este gobierno cuando el presidente del Consejo de Ministros hizo su exposición en el Congreso de la República. Dijo concretamente, la articulación, dijo básicamente que iba a reducir la nutrición crónica al 8% y iba a eliminar la anemia en el país. La iniciativa ha dado recomendaciones, son un grupo de 10 recomendaciones para este gobierno para sus primeros 100 días de gestión. Estos son 5 que nos parecen importantes. La articulación multisectorial e intergubernamental es clave, tanto de los programas y los sectores a nivel horizontal, digamos, y así como a diferentes niveles de gobierno a nivel vertical. Hay que fortalecer el liderazgo de los gobiernos regionales y locales para que haya una buena articulación con un enfoque territorial. Tenemos que enfocarnos en agua y saneamiento, que estamos muy retrasados en las zonas rurales específicamente. Tenemos que tener estrategias específicas basadas en evidencias y con pertinencia cultural. Hay que implementar cosas que funcionen, que han sido comprobadas. Y finalmente tiene que haber participación ciudadana para poder hacer la vigilancia ciudadana, que es tan importante. La IDI es la Alianza de la Sociedad Civil del SUN, y eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias.